Hola, bienvenidos a nuestra nueva inmersión Hoy nos adentramos en el mundo de la construcción. en el fascinante universo de las placas de yeso laminado, el aislamiento y los sistemas de fachada. Nuestro punto de partida es un manual completísimo. Un manual que nos va a revelar todos los secretos de estos elementos constructivos. Sí, este manual es una auténtica joya, No solo nos guía paso a paso en la construcción con estos materiales, sino que además nos ofrece una visión global de su historia. su impacto en la sostenibilidad. Y hasta nos da consejos sobre las herramientas que necesitamos. Es increíble. ¿Te imaginas saber todo lo que se esconde tras las paredes de una casa? Desde los distintos tipos de placas y aislantes hasta cómo se instalan en ambientes complicados. Lo que más me ha llamado la atención es la variedad de placas que existen. ¿Sabías que hay placas específicas para zonas húmedas? Placas que resisten al fuego. E incluso placas diseñadas para bloquear los rayos X. No me digas. Siempre pensé que las placas de yeso eran todas iguales. Cuéntame más sobre estas placas especiales. ¿En qué se diferencian de las estándar? Pues mira, las placas para zonas húmedas llevan aditivos especiales que las hacen resistentes al agua. Perfectas para baños y cocinas. Las placas resistentes al fuego, por otro lado, Incorporan componentes que retrasan la acción del fuego. ideales para aumentar la seguridad en caso de incendio. Tiene mucho sentido. Es como si cada placa tuviera su propia superpoder. Para adaptarse a cada necesidad. ¿Y qué me dices de las placas que bloquean los rayos X? ¿Dónde se utilizan? Estas placas son ideales para hospitales, clínicas dentales o laboratorios donde se utilizan equipos de rayos X. Su composición especial les permite absorber la radiación. Y proteger a las personas de su exposición. Es increíble. Nunca me hubiera imaginado que las placas de yeso tuvieran tantas aplicaciones. ¿Y qué hay del aislamiento? ¿Qué papel juegan estos sistemas constructivos? El aislamiento es fundamental, Piensa en él como una manta que envuelve la casa. manteniéndola caliente en invierno y fresca en verano. Además, ayuda a reducir el ruido exterior, creando un ambiente más tranquilo y confortable en el interior. Entiendo. Es como si el aislamiento fuera el escudo protector de la casa contra las inclemencias del tiempo y el ruido. ¿Y qué tipo de aislamiento se utiliza? El material más común es la lana mineral. Que se presenta en forma de paneles o rollos. Es un material muy eficaz tanto para el aislamiento térmico como acústico. Y si hablamos de instalación, ¿Cómo se coloca este aislamiento entre las placas? es un proceso complicado. No te preocupes, la instalación es bastante sencilla. Las placas de yeso se atornillan a una estructura metálica ligera. Que se fija los muros o techos, El aislamiento se coloca en el espacio entre las placas y la estructura. creando una cámara que mejora el aislamiento. Ajá. Es como si creáramos un sándwich, con las placas, la estructura y el aislamiento en medio. ¿Y qué hay de las herramientas? ¿Qué necesitamos para trabajar con estos materiales? Necesitamos algunas herramientas básicas como un serrucho para cortar las placas, un taladro para atornillarlas a la estructura y una espátula para aplicar la pasta de juntas. Pasta de juntas. ¿Para qué se utiliza? La pasta de juntas se utiliza para sellar las uniones entre las placas. Y conseguir un acabado liso y uniforme. Es como la magia que hace desaparecer las juntas. Y crea una superficie perfecta para pintar o decorar. Ya veo. Es como si la pasta de juntas fuera el maquillaje que embellece las paredes. Exacto. Y además de la pasta de juntas, También existen cintas que especiales se colocan sobre las juntas para reforzarlas. y evitar que se agrieten con el tiempo. Qué interesante. Parece que cada detalle está pensado para conseguir un acabado impecable. ¿Y qué hay de la estructura metálica? ¿De qué está hecha? La estructura metálica se compone de perfiles de acero galvanizado. Un material ligero, resistente y fácil de trabajar, Estos perfiles se ensamblan entre sí. para crear la estructura que soportará las placas de yeso. ¿Y cómo se fija esta estructura a los muros o techos existentes? Se utilizan diferentes tipos de fijaciones. Dependiendo del tipo de soporte. Para fijar los perfiles a muros de ladrillo, por ejemplo. ¿Se pueden utilizar tacos de nylon o tacos metálicos? Para fijar los perfiles a techos de hormigón. Se pueden utilizar tacos de expansión o varillas roscadas con tuercas y arandelas. Entiendo. Es como si la estructura se anclara a los elementos existentes del edificio. Exactamente. Y una vez que la estructura está fijada, Se procede a la colocación de las placas de yeso. ¡qué fascinante! ¿Y cómo se colocan las placas? Hay que tener en cuenta alguna medida especial, Sí, hay que tener en cuenta algunas medidas especiales. como la distancia entre los tornillos que sujetan las placas a la estructura La separación entre las placas. y el tratamiento de las esquinas y los rincones. Y el manual nos da indicaciones sobre estas medidas, Por supuesto, el manual es una guía completa. que nos explica paso a paso cómo colocar las placas ¿Cómo tratar las juntas? y cómo conseguir un acabado perfecto. Me está entrando el gusanillo de ponerme manos a la obra. ¿Y qué me dices de los techos? ¿Cómo se construyen los techos con placas de yeso?
Los techos se construyen de forma similar a las paredes Crea una estructura metálica que se fija al forjado del techo. y luego se atornillan las placas de yeso a la estructura. ¿Y qué tipo de techos se pueden construir con placas de yeso? Se pueden construir techos lisos, techos con molduras, techos curvos. Las posibilidades son infinitas. Suena muy creativo. Y el manual nos da ideas para diseñar techos originales. Por supuesto. El manual nos muestra diferentes tipos de techos que se pueden construir con placas de yeso. Desde los más sencillos hasta los más complejos. ¡Qué bien! Y hablando de diseños, ¿qué me dices de los elementos decorativos? Se pueden crear elementos decorativos con placas de yeso. Por supuesto. Las placas de yeso son un material muy versátil que permite crear todo tipo de elementos decorativos. Como molduras, estanterías hornacinas. No me digas. ¿Y cómo se hacen esos elementos decorativos? Se cortan las placas con la forma deseada. ¿Y se fijan a la pared o al techo con la estructura metálica? Luego se aplica la pasta de juntas para ocultar las uniones. Y se decora al gusto. ¡Qué interesante! Es como si las placas de yeso fueran un lienzo en blanco. Sobre el que podemos crear cualquier diseño. Exactamente. Y el manual nos da ideas e instrucciones. ¿Para crear diferentes tipos de elementos decorativos? Este manual es una auténtica joya. Cuanto más hablamos de él, Más me doy cuenta de la cantidad de posibilidades. que ofrece la construcción con placas de yeso. Y eso no es todo. El manual también nos habla de los sistemas de fachada. Que nos permiten revestir el exterior de los edificios con placas de yeso. Caramba. Placas de yeso para el exterior. Nos estropearán con la lluvia o el sol. No te preocupes, existen placas de yeso especiales que son resistentes a la intemperie. ¡Qué bien! ¿Y qué ventajas tiene revestir una fachada con placas de yeso? Las fachadas de placas de yeso son ligeras, fáciles de instalar y ofrecen un buen aislamiento térmico y acústico. Además, permiten crear diseños modernos y originales. Suena muy interesante. Y el manual nos explica cómo se instalan estas fachadas. Por supuesto, El manual nos guía paso a paso en la instalación de fachadas de placas de yeso. desde la preparación del soporte hasta la aplicación del revestimiento final. Este manual es una fuente inagotable de información. Estoy deseando seguir explorándolo. Pero antes de continuar, me gustaría preguntarte algo que me ha llamado la atención. Has mencionado que las placas de yeso son un material sostenible. ¿Podrías explicarnos por qué? Claro que sí. Las placas de yeso son un material sostenible por varias razones. En primer lugar. El yeso es un material natural y abundante que se extrae de canteras. En segundo lugar. La fabricación de placas de yeso consume poca energía. Y en tercer lugar. Las placas de yeso son reciclables. Entiendo. Es un material que respeta el medio ambiente. Exactamente. Y el manual nos habla del compromiso de los fabricantes con la sostenibilidad. Destacando sus esfuerzos por reducir el impacto ambiental de sus productos. Es fantástico. Me alegra saber que la construcción con placas de yeso es una opción sostenible. Y ahora que ya tenemos una visión general de este sistema constructivo, ¿Qué te parece si profundizamos en algunos aspectos específicos? me parece una excelente idea. ¿Qué te gustaría explorar con más detalle? Pues me ha llamado la atención el tema de los niveles de acabado. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellos? Por supuesto, el nivel de acabado se refiere a la calidad de la superficie de la pared o el techo una vez terminado el tratamiento de juntas, Existen diferentes niveles de acabado. desde el más básico hasta el más exigente. ¿Y en qué se diferencian estos niveles? El nivel más básico consiste en aplicar una capa de pasta de juntas sobre las cintas que cubren las uniones entre las placas. Este nivel es adecuado para superficies que se van a cubrir con un revestimiento como papel pintado o azulejos. ¿Y qué pasa si queremos pintar las paredes? Necesitamos un nivel de acabado más alto. Si queremos pintar las paredes, necesitamos un nivel de acabado más alto que implique aplicar varias. Y el manual nos dice qué nivel de acabado es adecuado para cada tipo de revestimiento. Claro que sí, el manual nos da indicaciones precisas sobre el nivel de acabado que debemos elegir en función del revestimiento final que vayamos a aplicar. Es fantástico contar con una guía tan completa. Y no solo eso. El manual también nos da consejos para la elección del tipo de pasta de juntas adecuado para cada nivel de acabado. Es una guía completísima. Y hablando de guías, ¿Qué te parece si pasamos al tema de la construcción de tabiques? me gustaría saber más sobre los diferentes tipos de tabiques que se pueden construir con placas de yeso. Me parece una excelente idea. Los tabiques de placas de yeso son una alternativa rápida, económica y versátil a los tabiques tradicionales de ladrillo. ¿Y qué tipos de tabiques se pueden construir con placas de yeso? Se pueden construir tabiques sencillos, tabiques, dobles tabiques, con aislamiento acústico, tabiques con aislamiento térmico. Hay para todos los gustos. Cuéntame más sobre estos tipos de tabiques. ¿En qué se diferencian? Los tabiques sencillos se construyen con una sola placa de yeso a cada lado de la estructura metálica, Los tabiques dobles se construyen con 2 placas de yeso a cada lado de la estructura. lo que aumenta su resistencia y aislamiento.
Los tabiques con aislamiento acústico incorporan materiales aislantes específicos que reducen la transmisión del ruido. Y los tabiques con aislamiento térmico incorporan materiales aislantes que mejoran la eficiencia energética del edificio. Entiendo. Es como si pudiéramos personalizar los tabiques en función de nuestras necesidades. Exactamente. Y el manual nos explica cómo construir cada tipo de tabique. Desde los más sencillos hasta los más complejos. ¡Qué bien! Y hablando de complejidad, ¿Qué me dices de los tabiques curvos? ¿se pueden construir tabiques curvos con placas de yeso? Por supuesto. Las placas de yeso son un material muy flexible que se puede curvar para crear diseños originales. No me digas. ¿Y cómo se curvan las placas de yeso? Se humedecen las placas por una cara y se dejan reposar sobre una plantilla con la forma deseada. A medida que las placas se secan, adoptan la forma de la plantilla. Es como moldear el yeso. Exacto. Y una vez que las placas están secas. Se atornillan a una estructura metálica que se ha curvado previamente. ¿Y qué tipo de estructura metálica se utiliza para construir tabiques curvos? Se pueden utilizar perfiles metálicos flexibles o bien perfiles metálicos estándar que se cortan y se doblan para adaptarlos a la forma deseada. Entiendo. Parece un proceso bastante laborioso, ¿Lo es? pero el resultado merece la pena. Los tabiques curvos permiten crear espacios con formas orgánicas y fluidas. Es una técnica muy creativa. Y el manual nos explica paso a paso cómo construir tabiques curvos desde la elección de la técnica adecuada hasta el tratamiento de las juntas. Es fantástico contar con una guía tan completa. Y hablando de formas especiales, El manual también menciona la instalación de techos con formas especiales. ¿verdad? Sí me ha llamado la atención este tema. ¿Podrías contarnos un poco más sobre los techos con formas especiales? Por supuesto, los techos con formas especiales son otro ejemplo de la versatilidad de las placas de yeso. ¿Y qué tipo de formas especiales se pueden crear en los techos? Se pueden crear bóvedas, cúpulas, techos inclinados, techos curvos. Las posibilidades son infinitas. Suena muy impresionante. ¿Y cómo se construyen estos techos? Se utiliza una estructura metálica que se adapta a la forma deseada. Y luego se recubre con placas de yeso. ¿Y qué tipo de estructura metálica se utiliza para construir techos con formas especiales? Se pueden utilizar perfiles metálicos flexibles o bien perfiles metálicos estándar que se cortan y se doblan para adaptarlos a la forma deseada. Entiendo. Parece un proceso bastante complejo, Lo es. pero el resultado es espectacular. Los techos con formas especiales permiten crear espacios únicos y originales. Es una técnica muy creativa. Y el manual nos explica paso a paso cómo construir techos con formas especiales desde el diseño de la estructura metálica hasta la colocación de las placas de yeso. Este manual es una fuente inagotable de información. Y hablando de creatividad. El manual también menciona la creación de elementos decorativos con placas de yeso, ¿verdad? Exacto. Las placas de yeso no solo se utilizan para construir paredes y techos, Sino que también se pueden utilizar para crear elementos decorativos como molduras, estanterías, hornacinas. Es increíble. ¿y cómo se crean estos elementos decorativos? Se cortan las placas de yeso con la forma deseada. Y se fijan en una estructura metálica o de madera. Y se pueden crear formas curvas en los elementos decorativos. ¿Qué los escoges? Se pueden utilizar las mismas técnicas que para la construcción de tabiques y techos curvos. Es fantástico. Las posibilidades decorativas son infinitas. Y el manual nos da ideas e instrucciones para crear diferentes tipos de elementos decorativos con placas de yeso. Este manual es una joya. Y ahora que ya hemos explorado las múltiples posibilidades de las placas de yeso, ¿Qué te parece si hablamos un poco de las herramientas que se necesitan para trabajar con este material? me parece una excelente idea. Como ya hemos comentado, la instalación de placas de yeso requiere herramientas específicas. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estas herramientas? Claro que sí, una de las herramientas más importantes es la cuchilla retráctil. Que se utiliza para cortar las placas. ¿Y cómo se utiliza la cuchilla retráctil para cortar las placas de yeso? Se coloca la placa sobre una superficie plana y se marca la línea de corte con la cuchilla. Luego se presiona la placa a lo largo de la línea de corte para romper el yeso. Y se termina de cortar el cartón con la cuchilla. Parece sencillo, Lo es. si se utiliza la herramienta correctamente. El manual nos da consejos para utilizar la cuchilla retráctil de forma segura y eficaz. Me alegro de escuchar eso. Porque además de la cuchilla retráctil, ¿Qué otras herramientas se necesitan? se necesita un serrucho para realizar cortes curvos o irregulares, Una sierra de calar para realizar cortes en el interior de las placas. una espátula para aplicar la pasta de juntas, Una llana para alisar la superficie. un nivel para comprobar la verticalidad de las paredes y los techos. Parece que se necesita un buen equipo de herramientas. Exacto. Y el manual nos explica para qué se utiliza cada herramienta. Y cómo utilizarla correctamente. Es una guía muy completa. Y hablando de guías,
¿Qué te parece si pasamos al tema del tratamiento de juntas? Es un aspecto fundamental para conseguir un acabado perfecto. Tienes toda la razón. El tratamiento de juntas es uno de los pasos más importantes en la instalación de placas de yeso. ¿Y qué pasos hay que seguir para tratar las juntas? Primero hay que rellenar la junta con pasta de juntas Luego se coloca la cinta de juntas sobre la pasta. y se presiona para que quede bien adherida. Y por último se aplica una segunda capa de pasta de juntas para cubrir la cinta y alisar la superficie. ¿Y qué tipo de pasta de juntas se utiliza? Hay dos tipos de pasta de juntas, la pasta de secado y la pasta de fraguado. Ya hemos hablado de la diferencia entre las pastas de secado y las de fraguado. ¿Nos podrías recordar cuál es la diferencia? Claro que sí, las pastas de secado se secan por evaporación del agua. Mientras que las pastas de fraguado endurecen por una reacción química. ¿Y qué tipo de pasta es mejor utilizar? La elección del tipo de pasta dependerá del tiempo de ejecución y del nivel de acabado que se quiera conseguir. Entiendo. Y supongo que el manual nos dará indicaciones sobre el tipo de pasta adecuado para cada caso. Exactamente, el manual nos explica en qué casos es mejor utilizar la pasta de secado. ¿Y en qué casos es mejor utilizar la pasta de fraguado? Es fantástico contar con una guía tan completa. Y hablando de guías, ¿Qué te parece si pasamos al tema de los acabados superficiales? me imagino que hay muchas opciones para decorar las paredes y los techos construidos con placas de yeso. Tienes toda la razón, las placas de yeso son un material muy versátil que admite una gran variedad de acabados superficiales. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estos acabados? Claro que sí, uno de los acabados más comunes es la pintura. ¿Y qué tipo de pintura se utiliza para pintar las placas de yeso? Se puede utilizar cualquier tipo de pintura, Pero es recomendable utilizar pinturas al agua. que son más fáciles de aplicar y se secan más rápido. Entiendo. Y además de la pintura. ¿Qué otros acabados se pueden aplicar? Se puede aplicar papel, pintado, revestimientos de pasta, azulejos, madera. Las posibilidades son infinitas. Y el manual nos da consejos para la aplicación de cada tipo de acabado. Este manual es una mina de oro. Y ahora que ya hemos visto los acabados superficiales, ¿Qué te parece si hablamos un poco de las consideraciones especiales que hay que tener en cuenta a la hora de construir con placas de yeso? me parece una excelente idea. Hay una serie de consideraciones especiales que hay que tener en cuenta para garantizar la durabilidad y la seguridad de las construcciones con placas de yeso. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro que sí, una de las consideraciones más importantes es la protección contra la humedad. ¿Y cómo se protege una construcción con placas de yeso de la humedad? Se utilizan placas de yeso especiales que son resistentes a la humedad. Ya hemos hablado de esas placas. ¿Nos podrías recordar cuáles son sus características? Claro que sí, estas placas incorporan aditivos especiales que las hacen resistentes al agua perfectas para baños o cocinas. ¿Y dónde se suelen utilizar? Se suelen utilizar en zonas húmedas. Como baños y cocinas. Entiendo. Y además de utilizar estas placas, ¿Qué otras medidas se pueden tomar para proteger la construcción de la humedad? es importante impermeabilizar correctamente las zonas húmedas. Como las duchas y los lavabos. También es recomendable utilizar una barrera de vapor en las paredes y los techos para evitar que la humedad penetre en la construcción. Son consejos muy útiles. Y además de la protección contra la humedad. También hay que tener en cuenta la protección contra el fuego. Ya hemos hablado de la protección contra el fuego. ¿Me podrías recordar cuáles son los sistemas más utilizados? Claro que sí, uno de los sistemas más utilizados es el que se usa para compartimentar los huecos de ascensor y escaleras. Otro sistema muy utilizado es la protección de estructuras metálicas con placas o mortero especiales. Entiendo. Y además de la protección contra la humedad y el fuego. ¿Qué otras consideraciones hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta el aislamiento térmico y acústico. Ya, hemos hablado de aislamiento térmico y acústico. ¿Nos podrías recordar qué materiales se utilizan para aislar las construcciones con placas de yeso? Claro que sí, el material más utilizado es la lana mineral. Que se coloca en el espacio entre las placas de yeso y la estructura del edificio. Entiendo. Y además de lana mineral. ¿Qué otros materiales se pueden utilizar? Se pueden utilizar otros materiales aislantes. Como el poliestireno extruido o el poliuretano, hay muchas opciones para aislar una construcción con placas de yeso. Exacto. Y la elección del material aislante adecuado dependerá de las necesidades de cada proyecto. Y en ese sentido. Y supongo que el manual nos dará recomendaciones sobre el tipo de material aislante adecuado para cada caso. Exactamente, el manual nos explica qué tipo de material aislante es más adecuado para cada tipo de construcción. Y para cada zona climática. Es fantástico contar con una guía tan completa. Y además de la protección contra la humedad del fuego. ¿Y el aislamiento térmico y acústico? También hay que tener en cuenta la resistencia mecánica de la construcción. ¿A qué te refieres con la resistencia mecánica? Me refiero a la capacidad de la construcción para soportar las cargas que se le aplican Entiendo. y que hay que tener en cuenta para garantizar la resistencia mecánica de una construcción con placas de yeso.
Hay que elegir el tipo de placa de yeso adecuado para cada aplicación. teniendo en cuenta el peso que tiene que soportar. También hay que instalar correctamente la estructura metálica. Utilizando las fijaciones y anclajes adecuados es fundamental para la seguridad de la construcción. Exacto. Y el manual nos da indicaciones para calcular la resistencia mecánica de la construcción y para elegir los materiales y las técnicas de instalación adecuados. Este manual es una biblia para la construcción con placas de yeso. Y ahora que ya hemos visto las consideraciones especiales que hay que tener en cuenta. ¿Qué te parece si hablamos un poco de las ventajas e inconvenientes de ese tipo de construcción? Me parece una excelente idea. Como cualquier sistema constructivo, la construcción con placas de yeso tiene sus ventajas e inconvenientes. ¿Podrías contarnos cuáles son las principales ventajas? Claro que sí. Una de las principales ventajas es la rapidez de ejecución. Las construcciones con placas de yeso se levantan mucho más rápido que las construcciones tradicionales. ¿Y eso por qué? Porque se trata de un sistema de construcción en seco. Lo que significa que no hay que esperar a que se sequen los morteros ni los revocos. Entiendo, Es una gran ventaja. sobre todo si se tiene prisa por terminar la obra. ¿Y qué otras ventajas tiene la construcción con placas de yeso? Otra gran ventaja es la versatilidad, Las placas de yeso se pueden cortar y moldear fácilmente. lo que permite crear espacios con formas y diseños personalizados. Y hemos visto que las placas de yeso se pueden utilizar para construir tabiques curvos techos con formas especiales y elementos decorativos. Exacto. Y además de la versatilidad. La construcción con placas de yeso también ofrece un buen aislamiento térmico y acústico. Ya hemos hablado del aislamiento térmico y acústico en varias ocasiones. Exacto. Y además del buen aislamiento. La construcción con placas de yeso también es más ligera que la construcción tradicional, lo que reduce la carga sobre la estructura del edificio. Es una gran ventaja. sobre todo en zonas sísmicas. Exacto. Y además de todas esas ventajas, La construcción con placas de yeso también es más económica que la construcción tradicional. es una gran noticia. Parece que la construcción con placas de yeso tiene muchas ventajas. ¿Y cuáles son sus inconvenientes? Uno de los principales inconvenientes es la menor resistencia a los impactos. Las placas de yeso son más frágiles que los muros de ladrillo o de hormigón. Entiendo. ¿Y qué se puede hacer para mejorar la resistencia a los impactos de las construcciones con placas de yeso? Se pueden utilizar placas de yeso especiales que son más resistentes a los impactos. Ya hemos hablado de esas placas. ¿Nos podrías recordar cuáles son sus características? Claro que sí, estas placas incorporan una malla de fibra de vidrio. Que las hace más resistentes a los impactos. ¿Y dónde se suelen utilizar? Se suelen utilizar en zonas de mucho tránsito Como pasillos y recibidores. y en zonas donde se van a colgar elementos pesados. Como estanterías o armarios. Y además de utilizar estas placas, ¿Qué otras medidas se pueden tomar para mejorar la resistencia a los impactos de las construcciones con placas de yeso? se puede reforzar la estructura metálica con perfiles de mayor grosor. Y se pueden utilizar fijaciones y anclajes de mayor resistencia. Son consejos muy útiles. ¿Y qué otros inconvenientes tiene la construcción con placas de yeso? Otro inconveniente es la menor resistencia a la humedad. Ya hemos hablado de la protección contra la humedad. ¿Nos podría recordar qué medidas se pueden tomar para proteger las construcciones con placas de yeso de la humedad? Claro que sí, se pueden utilizar placas de yeso especiales que son resistentes a la humedad. También es importante impermeabilizar correctamente las zonas húmedas y utilizar una barrera de vapor en las paredes y los techos. Entiendo. Y además de la menor resistencia a los impactos y a la humedad. ¿Qué otros inconvenientes tiene la construcción con placas de yeso? Otro inconveniente es la necesidad de mano de obra especializada. La instalación de placas de yeso requiere conocimientos y habilidades específicas. Entiendo. ¿Y dónde se pueden encontrar profesionales cualificados para la instalación de placas de yeso? Hay muchas empresas especializadas en la instalación de placas de yeso. Es una buena noticia. Y ahora que ya conocemos las ventajas e inconvenientes de la construcción con placas de yeso, ¿Qué te parece si pasamos a repasar algunos de los puntos clave que hemos visto en este manual? me parece una excelente idea. Hemos aprendido mucho sobre la construcción con placas de yeso y lana mineral. Podríamos empezar por repasar los diferentes tipos de placas de yeso que existen. Claro que sí, hemos visto que existen placas de yeso estándar, Placas con mayor resistencia al fuego. placas para zonas húmedas, placas de alta resistencia a los impactos y placas con protección contra los rayos X. Es una gran variedad, Y podríamos repasar también los diferentes tipos de lana mineral. por supuesto. Hemos visto que existen paneles compactos de altas prestaciones. Y rollos de lana mineral para el aislamiento térmico y acústico. Es importante elegir el tipo de placa y de lana mineral adecuado para cada aplicación. Exacto. Y también hemos visto los diferentes tipos de estructuras metálicas que se utilizan para la construcción con placas de yeso. ¿Podrías recordarnos cuáles son?
Claro que sí, hemos visto que se utilizan perfiles metálicos para construir tabiques, trasdosados, techos suspendidos y otros elementos constructivos. Es importante conocer los diferentes tipos de perfiles y sus aplicaciones. Exacto. Y también hemos visto las diferentes técnicas de instalación, como la colocación de las placas, el tratamiento de las juntas y la aplicación de los acabados superficiales. Son muchos detalles a tener en cuenta. Pero con la ayuda del manual, Es fácil aprender a construir con placas de yeso. Sin duda, este manual es una herramienta imprescindible para cualquier profesional de la construcción. y también es muy útil para cualquier persona que quiera aprender más sobre ese tipo de construcción. Totalmente de acuerdo. Y ahora que ya tenemos una visión general de los sistemas constructivos con placas de yeso y lana mineral, ¿Qué te parece si nos centramos en algunos aspectos específicos? me parece una excelente idea. ¿Qué te gustaría profundizar? Pues me ha llamado la atención el tema de los niveles de acabado. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellos? Por supuesto, un nivel de acabado se refiere a la calidad de la superficie del paramento una vez terminado el tratamiento de juntas, Hay 4 niveles de acabado. Que se denominan Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Y en qué se diferencian estos niveles? El nivel Q1 es el más básico. Y solo requiere el asentado de la cinta de juntas. Y el recubrimiento de las cabezas de los tornillos. El nivel Q2 requiere una segunda mano de tratamiento de juntas. Para lograr una mayor planimetría entre las placas. El nivel Q3 requiere una tercera mano de pasta de juntas Más ancha que la anterior. para conseguir una superficie más lisa. Y el nivel Q4 es el más exigente. Y requiere una capa de finalización en toda la superficie de 1 milímetro de espesor. Entiendo, es como elegir el grosor de papel de lija para pulir una superficie. Cuanto más fino sea el papel. Más lisa quedará la superficie. ¿Y qué nivel de acabado se suele utilizar en las construcciones? El nivel de acabado dependerá del uso que se le vaya a dar al espacio y del tipo de revestimiento final que se vaya a aplicar. Por ejemplo, Para un almacén bastará con un nivel Q1. mientras que para un salón se suele utilizar un nivel Q3 o Q4. Tiene sentido. Y supongo que el manual nos dará indicaciones sobre el nivel de acabado adecuado para cada tipo de construcción. Exactamente, el manual nos explica qué nivel de acabado es adecuado para cada tipo de revestimiento final. Como pintura, papel, pintado alicatado o revestimientos de pasta. Es fantástico que el manual nos guíe en todos los detalles. Y no solo eso. El manual también nos da consejos para la elección del tipo de pasta de juntas adecuado para cada nivel de acabado. Es una guía completísima. Y hablando de guías, ¿Qué te parece si pasamos al tema de las soleras? me ha intrigado su uso en la construcción de suelos. Buena lección. Las soleras son fascinantes. Imagina un panel compuesto por 2 placas de yeso reforzadas con fibras unidas entre sí. Esta estructura les da una robustez increíble. Y solo se usan para suelos flotantes. ¿Qué las hace tan especiales para este tipo de suelo? Su resistencia y facilidad de instalación las hacen ideales para suelos flotantes. Además, al ser un material seco, No añaden humedad a la construcción. lo que acelera el proceso. ¿Y qué ventajas tiene un suelo flotante frente a un suelo tradicional? Un suelo flotante no se pega al forjado. Se instala sobre una capa aislante. Esto lo hace perfecto para mejorar el aislamiento térmico y acústico de una habitación. Entiendo. Es como si el suelo estuviera flotando sobre una capa de silencio y confort. Exacto. Y al ser ligeras, Facilitan mucho la instalación de este tipo de suelo. Y el manual nos dice cómo se instala. me imagino que hay que tener en cuenta varios factores, como la nivelación del suelo, la colocación del aislante. Por supuesto, el manual es una guía paso a paso para la instalación. Nos habla de la importancia de preparar la superficie colocando un film de polietileno para proteger de la humedad y de nivelar el suelo si es necesario. ¿Y qué tipo de aislante se utiliza? Se pueden utilizar diferentes tipos de aislante dependiendo de las necesidades de cada proyecto. Lana mineral poliestireno extruido. El manual nos da recomendaciones sobre los aislantes más adecuados para cada caso. Es como elegir el relleno del sándwich. Exacto. Y una vez colocado el aislante, Se procede a la instalación de las placas. ¿y cómo se unen las placas entre sí? Tienen un borde machimbrado. Lo que facilita su unión. Se colocan una junto a la otra, encajando los bordes. Y luego se atornillan entre sí. Y a la estructura del suelo. Parece sencillo. ¿Lees? Si se siguen las indicaciones del manual. El manual también nos explica cómo tratar las juntas entre las placas. Para conseguir un acabado perfecto, ¿Y qué tipo de pavimento se puede colocar sobre una solera? se puede colocar prácticamente cualquier tipo de pavimento. Cerámica, madera, laminado, moqueta. Es una solución muy versátil. Exacto. Y el manual nos da recomendaciones sobre la preparación del soporte para cada tipo de pavimento. Este manual es una biblia para la construcción con placas de yeso. Hablando de soluciones versátiles, antes mencionaste los sistemas de fachada. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellos?
Claro que sí, los sistemas de fachada ofrecen una amplia gama de soluciones constructivas para el acondicionamiento de edificios nuevos y en renovación. ¿Y qué ventajas tienen estos sistemas? Pues reducen el peso de la hoja exterior del edificio, aumentan el rendimiento de la instalación y reducen los plazos de ejecución, Además, ¿son sistemas sostenibles? que ayudan a reducir la cantidad de residuos generados en la obra. Suena muy bien. ¿Y qué tipos de sistemas hay? Hay dos soluciones constructivas principales. Una que es un sistema de fachada ventilada y otra que es una solución de cerramiento completo de interior a exterior. ¿Y en qué se diferencia estos sistemas? El sistema de fachada ventilada se utiliza para revestir fachadas existentes por el exterior. Creando una cámara ventilada que mejora el aislamiento térmico del edificio, La otra solución es un sistema más completo. que se utiliza para construir fachadas nuevas o para rehabilitar fachadas existentes de forma integral. Entiendo. Y supongo que el manual nos explica cómo instalar ambos sistemas. Claro que sí. El manual nos guía paso a paso en la instalación de los sistemas, desde la preparación del soporte hasta la aplicación del revestimiento de acabado. Ya que hablamos de revestimientos, me gustaría volver al tema de los acabados superficiales. Mencionaste que se puede pintar, empapelar, alicatar. ¿Qué consideraciones especiales hay que tener en cuenta para cada tipo de acabado? Buena pregunta. El tipo de acabado final influye en el nivel de preparación que necesita la superficie. Por ejemplo, si se va a pintar, es fundamental conseguir una superficie lisa y uniforme, Para que la pintura se adhiera correctamente. y no se noten las imperfecciones. ¿Y cómo se consigue esa superficie lisa y uniforme? Aplicando varias capas de pasta de juntas, lijando cuidadosamente cada capa y utilizando una imprimación adecuada antes de pintar. Entiendo. Es un proceso meticuloso. ¿Y qué pasa si queremos aplicar un papel pintado? En ese caso, el nivel de acabado no necesita ser tan exigente. Bastará con cubrir las juntas con la cinta y aplicar 1 o 2 capas de pasta de juntas. Para alisar la superficie. Y para los azulejos. Para los azulejos también es importante que la superficie esté nivelada y lisa. En este caso se suele utilizar un adhesivo especial para fijar los azulejos a la placa de yeso. Ya veo, cada acabado tiene sus propias exigencias, y el manual nos da consejos para elegir el acabado más adecuado para cada espacio, Por supuesto, el manual no solo nos explica las técnicas de aplicación de cada acabado. sino que también nos da consejos para elegir el acabado más adecuado en función del uso del espacio La estética que queremos conseguir. y nuestro presupuesto. Es una guía completísima. Hablando de estética, No podemos olvidar el potencial decorativo de las placas de yeso. ¿qué tipo de elementos decorativos se pueden crear? Las posibilidades son infinitas, desde molduras y cornisas para dar un toque clásico a las paredes y techos. Hasta estanterías y hornacinas integradas para aprovechar al máximo el espacio. ¡Qué ingenioso! ¿Y cómo se construyen estos elementos? Se pueden construir con placas de yeso estándar. O con placas de yeso especiales más resistentes a la humedad o al fuego. Se cortan las placas con la forma deseada. Y se fijan a la estructura con perfiles metálicos. Y luego se aplica la pasta de juntas. Y se decora al gusto. Exactamente. Se puede pintar, empapelar, revestir con madera. Las posibilidades son infinitas. Me encanta la versatilidad de este material. Y hablando de versatilidad, antes hemos mencionado la construcción de suelos flotantes. ¿Podrías profundizar un poco más en este tema? Claro que sí. Los suelos flotantes son una excelente opción para mejorar el aislamiento térmico y acústico de un espacio. ¿Y por qué se llaman flotantes? Se llaman flotantes porque no se fijan directamente al forjado, Se instalan sobre una capa aislante. creando una cámara de aire que mejora el aislamiento. Entiendo. Y mencionaste que las soleras son ideales para este tipo de suelo. ¿Qué las hace tan especiales? Son muy resistentes, fáciles de instalar y ligeras. Además, al ser un material seco, No añaden humedad a la construcción. lo que acelera el proceso. Ya veo, son muchas ventajas. ¿Y qué tipo de aislante se suele utilizar para los suelos flotantes? Se pueden utilizar diferentes tipos de aislante. Flana, mineral, poliestireno, extruido, espuma de poliuretano. Y la elección del aislante dependerá de las necesidades de cada proyecto. El manual nos da alguna recomendación al respecto. Por supuesto, el manual nos guía en la elección del aislante más adecuado teniendo en cuenta factores como el nivel de aislamiento que queremos conseguir. El tipo de pavimento que vamos a colocar. Y el presupuesto disponible. Es fantástico contar con una guía tan completa. Y hablando de guías, Me gustaría volver al tema de la seguridad en la obra. ¿Qué medidas de seguridad hay que tomar a la hora de trabajar con placas de yeso? la seguridad es fundamental en cualquier obra, A la hora de trabajar con placas de yeso es importante utilizar equipos de protección individual. como guantes, gafas y mascarilla. ¿Y para qué sirven estos equipos? Los guantes protegen las manos de cortes y rozaduras. Al manipular las placas y los perfiles metálicos, Las gafas protegen los ojos del polvo. y las partículas que se desprenden al cortar las placas. Y la mascarilla protege las vías respiratorias. El polvo del yeso. Tiene mucho sentido.
Es importante protegerse de los riesgos laborales. Exactamente. Y además del equipo de protección individual. Es fundamental utilizar las herramientas Es correctamente tener el orden y la limpieza en la obra. y señalizar correctamente las zonas de trabajo. Ya veo. Es importante trabajar en un entorno seguro y ordenado. Sin duda. Y el manual nos recuerda la importancia de la seguridad en la obra. Ofreciéndonos consejos para prevenir accidentes. Me alegro de escuchar eso. Y hablando de consejos, me ha llamado la atención que el manual menciona la importancia de la ventilación en las construcciones con placas de yeso. ¿Podrías explicarnos por qué es tan importante la ventilación? La ventilación es fundamental para evitar la acumulación de humedad en el interior de la construcción La humedad puede provocar la aparición de moho condensación y otros problemas que afectan a la salud de los ocupantes. y a la durabilidad de la construcción. Entiendo. Es decir, que la ventilación no solo es importante para el confort. Sino también para la salud y la seguridad. Exactamente. Y el manual nos da consejos para asegurar una buena ventilación en las construcciones con placas de yeso. Como la instalación de rejillas de ventilación. Y la elección de materiales transpirables. Interesante. Parece que cada detalle está pensado para crear espacios saludables y confortables. Y hablando de detalles, me gustaría volver al tema de la instalación de las placas de yeso. ¿Hay algún truco o consejo que pueda facilitar la instalación? Claro que sí, un truco muy útil es utilizar un nivel láser. Para marcar las líneas de referencia de las paredes y techos. Esto nos ayudará a colocar las placas de forma perfectamente alineada. ¡Qué buena idea! Un nivel láser nos ahorrará mucho tiempo y esfuerzo. ¿Y qué otros consejos nos da el manual para facilitar la instalación? El manual nos recomienda utilizar un taladro atornillador con tope de profundidad. Para atornillar las placas a la estructura. Esto nos ayudará a evitar que los tornillos penetren demasiado en la placa. Y la dañen. Es un consejo muy útil. Y hablando de daños, ¿qué pasa si cometemos un error durante la instalación? Se puede reparar una placa de yeso dañada. Por supuesto, las placas de yeso se pueden reparar fácilmente. Si la placa está agrietada, se puede rellenar la grieta con pasta de juntas. Si la placa está rota. Se puede sustituir por una nueva. Me alivia saber eso. Y hablando de reparaciones, ¿qué pasa si con el tiempo las juntas entre las placas se agrietan? Se pueden reparar las juntas agrietadas. Sí, las juntas agrietadas se pueden reparar fácilmente. Hay que retirar la pasta de juntas vieja, limpiar bien la junta. Y aplicar una nueva capa de pasta de juntas. Es un alivio saber que las reparaciones son sencillas. Y ahora que ya conocemos las técnicas de instalación y reparación, Me gustaría preguntarte algo que me ha intrigado. has mencionado que las placas de yeso son reciclables. ¿Cómo se reciclan las placas de yeso? El yeso es un material 100% reciclable. Las placas de yeso se pueden triturar. Y el yeso se puede separar del cartón. Y de otros componentes. El yeso reciclado se puede utilizar para fabricar nuevas placas de yeso. O para otros usos como fertilizantes o materiales de construcción. Es fantástico. Es un material que se puede reutilizar una y otra vez. Exactamente. Y el manual nos habla de la importancia del reciclaje de las placas de yeso, destacando el compromiso de los fabricantes con la economía circular. Es admirable. Me alegra saber que la construcción con placas de yeso es una opción sostenible y responsable con el medio ambiente. Y ahora que ya conocemos el ciclo de vida de este material, ¿qué te parece si hablamos un poco de las últimas tendencias en la construcción con placas de yeso? Me parece una excelente idea. La construcción con placas de yeso está en constante evolución y cada vez aparecen nuevos productos y sistemas constructivos que amplían las posibilidades de este material. ¿Podrías contarnos algunas de esas nuevas tendencias? Una de las tendencias más destacadas es la utilización de placas de yeso de mayor tamaño. ¿Y qué ventajas tienen las placas de yeso de mayor tamaño? Las placas de yeso de mayor tamaño permiten reducir el número de juntas. Lo que agiliza la instalación. Y mejora el acabado final. Es una gran ventaja. Menos juntas significan menos trabajo. Y un resultado más uniforme. Exacto. Y además de las placas de yeso de mayor tamaño. Otra tendencia es la utilización de placas de yeso con prestaciones especiales. ¿A qué te refieres con prestaciones especiales? Me refiero a placas de yeso con mayor resistencia al fuego, mayor resistencia a la humedad, mayor resistencia a los impactos, mayor aislamiento térmico o acústico, etc. Es increíble. Es como si las placas de yeso se estuvieran especializando. Para responder a las necesidades específicas de cada proyecto. Exactamente. Y esta especialización permite construir edificios más seguros. Más eficientes. Y más confortables. Es fantástico. La construcción con placas de yeso no deja de sorprendernos. Y hablando de sorpresas, ¿qué me dices de los sistemas de construcción modular con placas de yeso? He oído hablar de ellos, pero no sé muy bien en qué consisten. Los sistemas de construcción modular con placas de yeso son una tendencia en auge. Se trata de construir elementos constructivos en un taller o fábrica. Como paredes, techos o módulos completos. Y luego transportarlos a la obra para ensamblarlos. Es como construir con piezas de Lego.
Exactamente. Y esta técnica de construcción tiene muchas ventajas. Reduce los plazos de ejecución, mejora la calidad de la construcción, minimiza los residuos generados en la obra y permite un mayor control del presupuesto. Suena muy eficiente. Lo es. Y el manual nos habla de los sistemas de construcción modular con placas de yeso, destacando sus ventajas y sus aplicaciones. Este manual es una fuente inagotable de información. Cuanto más hablamos de él, Más me doy cuenta de la cantidad de posibilidades que ofrece la construcción con placas de yeso. Y aún nos queda mucho por descubrir, pero creo que ya hemos cubierto los aspectos más importantes de este sistema constructivo. Sí hemos realizado un recorrido muy completo por el mundo de las placas de yeso, desde sus características y tipos hasta las últimas tendencias e innovaciones del sector. hemos aprendido cómo se instalan, cómo se combinan con otros materiales, cómo se reparan. Y cómo contribuyen a la sostenibilidad de la construcción. Sin duda, este manual ha sido una guía excepcional para nuestra inversión en el mundo de las placas de yeso. Y estoy seguro de que será una herramienta muy útil para todos nuestros oyentes. Que estén interesados en este sistema constructivo. Totalmente de acuerdo. Y ahora, para finalizar nuestra inmersión, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿Crees que las placas de yesos seguirán siendo un material clave en la construcción del futuro? Después de todo lo que hemos aprendido hoy, no me cabe la menor duda. Su versatilidad, eficiencia, sostenibilidad Y capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías. las convierten en un material con un futuro muy prometedor. Y a ti que nos escuchas. Te invitamos a seguir explorando el fascinante mundo de la construcción. Hasta la próxima. El Yuki. Hasta la próxima.